esta dinámica la vamos a manejar de esta situación. Eh, Vamos a dar la exposición completa. Obviamente hay unas ciertas interacciones acerca de cómo pues a participar en este contexto. Y pues si tienen algún tipo de pregunta, solamente alcen su manita y pues les doy la palabra para que esto sea un poquito ordenado y no tengamos dificultad acerca de digamos, los puntos que vamos a manejar. ¿Sale? Comparto la presentación para que ustedes puedan observarla. Pues bueno, eh, pues mi nombre es Tadeo Armando Barrón López. Eh, Soy doctor en dirección de organizaciones. También funjo como docente, pero en el área de posgrado. Mis alumnos son de doctorado, que están muy reflejados ya para pues aportar algo en esta sociedad acerca de un nuevo conocimiento. Y tengo esa dinámica con el grupo ALIAT, en el caso de la Universidad de TAC. Entonces, me permitieron darles una pequeña reflexión acerca de lo que es el dinero en tiempos de cambio, donde pues prácticamente nosotros tenemos que identificar diferentes contingencias o diferentes situaciones que nosotros vayamos teniendo acerca de lo que nos está pasando con el paradigma de la pandemia. Entonces, por eso es importante nosotros tener una pequeña reflexión acerca de lo que es el dinero. Entonces, para darle seguimiento, pues bueno, aquí me gustaría hacer una pequeña primera pregunta, que en este caso sería, ¿qué es el dinero? Alguien que me quisiera ayudar. Voy a preguntar así directamente. Es el A medio ver, por el cual una persona utiliza hoy en día para poder adquirir algo. ok. Vamos a manejarnos desde la parte conceptual, que es exactamente el dinero desde lo que es un intercambio comercial, en este caso de un papel moneda, o en este caso monedas, donde nosotros podemos identificar un intercambio de un bien y o servicio para poder interactuar sobre una necesidad que nosotros podamos tener. Es correcto. Entonces el dinero prácticamente nosotros podemos identificarlo como, pues, una herramienta parte de un sistema o un suprasistema donde nosotros podemos identificar nuestra vida en sociedad a través de la adquisición de esos bienes y servicios que pueden ser para nuestro bien en ese contexto. Puede ser una casa, un carro, no sé, educación, salud, esparcimiento, en situaciones. Pero aquí es donde nosotros empezamos a entender diferentes situaciones donde no necesariamente el dinero alcanza en este contexto de vivir en sociedad. Entonces vamos a empezar con la reflexión, donde prácticamente nosotros tenemos una cuestión de aspiración, donde nosotros el dinero lo utilizamos para cuestiones personales, donde pues lo regular o lo más fácil de determinar en sociedad es, pues bueno, estamos aspirando a tener una casa, un carro, educación, hijos, a lo mejor no todos, pero sí la mayoría quieren tener hijos. Pues viajar, tener lujos en ese sentido de tener esa tranquilidad en la cuestión monetaria, que en este caso, esta cuestión aspiracional es exactamente lo que el dinero te da un reflejo acerca de todo este contexto. Entonces, hoy en día, con respecto a lo que es la parte eh, de la pandemia que vino a mover completamente todo lo que es la estructura de los sistemas y todo lo que es la parte de las organizaciones, todos los modelos y procesos que, hablando de una cuestión del pasado, de manera tradicional, fueron pues probados y se fueron ejecutando a través del tiempo diferentes modelos de negocios. Entonces, en ese contexto, pues bueno, la pandemia vino a ponerlos en evidencia, donde prácticamente lo que está sucediendo es que ese contexto pues digamos, de caos, estamos identificando que todos esos modelos pues ya no son eficientes al 100% y que hemos tratado de buscar alternativas, identificar nuevas formas para que esos modelos pues puedan ser más funcionales. Entonces, en ese contexto nosotros podemos identificar que, eh, sí, adelante. Ok, bueno, podemos identificar esta parte de que esos modelos nosotros lo podemos identificar como una atracción acerca de lo que es la parte de los modelos de negocio. ¿Alguien alzó la mano o abrió el micrófono? Adelante.
¿No? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con esta pequeña reflexión donde nosotros tenemos que identificar algún punto. Antes de que entremos con este contexto, aquí estoy manifestando una situación de dos contextos reales. En otras conferencias, cuando se hace en vía presencial, siempre les manejo lo que es el precio de la vida. El precio de la vida se manifiesta en el transcurso de lo que es la parte de la reflexión del dinero. Entonces empezamos con lo que es un buen sueldo. Regularmente la gente, cuando yo les pregunto un buen sueldo, pues regularmente se van a algo muy estratosférico y que, bueno, prácticamente si nos manejamos en el contexto mexicano de los sueldos y salarios, pues bueno, un buen sueldo hoy en día, pues a lo mejor pueden ser unos 30,000 pesos. Es 30,000 pesos mensuales, pues prácticamente es una persona donde, pues bueno, tiene una cierta jerarquía dentro de lo que es la parte de ser empleado. O en este caso un microempresario que tiene un negocio, una tiendita o algo así, prácticamente tiene ese mismo sueldo, más o menos unos 30,000 pesos al mes. Entonces es donde empezamos la reflexión del precio de la vida. Entonces el precio de la vida se maneja con que si tienes 30,000 pesos al mes y si lo hacemos ahora sí categóricamente una multiplicación por 12, tenemos un sueldo anual de 360,000 pesos. Entonces, dentro de lo que es un sueldo de vida, si nosotros tenemos legalmente, que en este caso como personas, hombres y mujeres, tenemos aproximadamente 47 años de vida productiva, que en este caso es de los 18 años a los 65, nosotros podemos identificar que, pues bueno, durante toda nuestra vida, con el sueldo ideal de unos 30,000 pesos, tenemos un sueldo de 16,920,000 pesos, que sería el salario que nosotros tenemos para lo que es toda nuestra vida, ganando 30,000 pesos al mes. Entonces, en ese contexto, es cuando nosotros empezamos a reflexionar acerca de lo que es, pues exactamente nuestras aspiraciones. Nuestras aspiraciones entramos en ese contexto de tener una casa grande, en una zona lujosa o en una zona por lo menos segura, un carro pues a lo mejor pues del año o tratar de tener un carro del año constantemente y que sea pues a lo mejor un carro deportivo o un carro pues de alto lujo, tener una mejor educación, donde tener una educación digamos en las mejores escuelas del país, tener más de un hijo o dos hijos para que, pues bueno, sean los que tengan esa inquietud de tener hijos, pues bueno, también el tener dinero para darles toda la cuestión aspiracional, pues también es costosa. Y la cuestión de los viajes, o sea, a lo mejor no viajar una vez al año, sino viajar 2 o 3 veces al año, y los lujos, en este caso de todas las ostenticidades, en la cuestión de que puede ser en cuestiones de joyas o no sé, en cuestiones de esparcimiento o de otro tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros estamos en ese contexto de saber cuánto es nuestro sueldo de vida, pues prácticamente esa cuestión de la aspiración, pues pierde fuerza porque al final del día un sueldo real, si lo estamos hablando en un contexto totalmente acerca de la reflexión del dinero, en los tiempos de hoy en día, en la cuestión con toda esta crisis, no solamente sanitaria, sino una crisis totalmente financiera a nivel mundial, nosotros los sueldos promedios de una persona que se considera clase mediera o una clase media está alrededor de un promedio de 8,000 pesos mensuales. Entonces esos 8,000 pesos mensuales, pues si hacemos el mismo criterio o el mismo ejercicio a través de lo que es el sueldo de vida, nosotros tenemos un sueldo anual de 96,000 pesos y un sueldo de vida entrando en el mismo principio que es de los 47 años general, y es de 4,512,000 pesos. Y que si regresamos otra vez a la aspiración, pues obviamente ahí se reducen bastante lo que es la cuestión del carro, la casa, el viaje, los hijos, y empieza a tener un pequeño criterio bastante limitado acerca de lo que se refiere a cuestión del sueldo de vida. Entonces aquí es la reflexión para todos los que estamos buscando esta parte integral acerca de lo que es el estudio de los negocios, donde pues la mayoría de la gente que estudia negocios, hablándose de las carreras de administración, merca, conta, negocios internacionales, todo lo que conlleve la cuestión de los negocios, pues nosotros tenemos que ser partícipes acerca de este tipo de reflexiones acerca de la cuestión monetaria. Entonces nosotros tenemos que identificar diferentes cuestiones. ¿Cuánto dinero necesitas? Que sería la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta que sería, ¿cómo vas a conseguir tu dinero? Y la tercera pregunta y final que sería, ¿qué debo saber para conseguir mi dinero? Entonces aquí entran diferentes cuestiones. La primera, nosotros podemos identificar cuánto dinero necesito es con base a los objetivos que nosotros tenemos que plantearnos desde que empezamos a ser productivos.
Cabe señalar que obviamente cuando nosotros iniciamos a lo mejor una carrera no salimos a los 18 años con licenciatura, salimos un poquito más grandes. Entonces, desde ese criterio, desde ese principio, nosotros podemos entender que no vamos a tener el sueldo parejo, ¿qué quiere decir? O un sueldo estándar. De esos 30,000 o esos 8,000 de los ejemplos, pues no fueron durante todo el tiempo. Puede aumentar y puede disminuir dependiendo de la etapa donde estés fungiendo con ese tipo de sueldo o de ese tipo de ingreso. Perdón. Entonces, con base en eso, ¿cuánto dinero necesito? Tiene que irse identificado a través de qué, de tus objetivos y metas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ponernos esas metas o esa serie de objetivos para poder alcanzar. ¿Qué tipo de objetivos tengo que tener? ¿Qué tipo de casa quiero? ¿Qué tipo de carro quiero? ¿Cuántos hijos quiero? ¿Qué tipo de negocio o dónde, en qué empresa voy a trabajar? Tengo que desarrollar diferentes objetivos para poderlos irlos alcanzando y poder incrementar, en este caso, lo que es el flujo de mi propio dinero. En cuánto dinero necesito está muy vinculado a mi objetivo, porque si yo visualizo una casa con ciertas características, puedo estimar, en este caso, el precio, el valor de esa casa. Entonces, con base en eso, ya tengo ya por lo menos un objetivo de conseguir esa cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo vas a conseguirlo? Pues bueno, va muy de la mano en la cuestión de cada quien cómo tiene que ir planeando o tiene que ir consiguiendo este tipo de objetivos para poder conseguir este dinero. Puede ser una manera, obviamente aquí estoy manejando una cuestión de manera lícita, donde nosotros tenemos que conseguir diferentes tipos de negocios o diferentes tipos de trabajos donde nosotros vayamos escalando una cierta jerarquía para poder alcanzar una mayor recaudación de ese dinero. Entonces, ¿y qué debo saber para conseguir mi dinero? Pues bueno, hay que ser reflexivos, es algo importante, porque prácticamente aquí nosotros, lo que es la parte integral de lo que es los que estudiamos negocios, exactamente es lo que nosotros identificamos. ¿Qué debemos saber? Nosotros tenemos que saber que estamos un pasito adelante con todas las demás carreras en cuestión de negocios, porque identificamos diferentes estrategias o diferentes fórmulas para poder identificar dónde se está moviendo el dinero y poder tener varios negocios donde nosotros podamos tener un flujo constante de dinero y diferentes entradas para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces, por eso es importante encontrar este tipo de pues estrategias y obviamente tener esta reflexión clara. Acuérdense que si tú ya tienes más de 18 años, ya se te redujo el tiempo, entonces ya no son 47 años, a lo mejor ya son 40, a lo mejor 45, 43 años. Entonces, en ese contexto, se te va acabando el tiempo. Quiere decir que si tú te manejas de esta mirada, no vas a alcanzar más de esos milloncitos que estamos reflejando desde esa manera. Entonces, si tú tienes desde ahorita una conciencia de que el sueldo de vida es muy limitado o es un recurso muy limitado y dependiendo de tus capacidades, hoy en día para los jóvenes, de este tipo de reflexiones para poder agilizar o interpretar de una manera de que se pueda gestar nuevos negocios o nuevas formas de generar recursos para que ustedes puedan alcanzar todo lo que es la parte aspiracional que ustedes deseen. Al final del día, todo esto es para de toda esta sociedad y que, bueno, uno como parte de ser profesor, pues bueno, es inculcar diferentes tipos de estrategias para que todo lo que es los alumnos que nosotros tenemos a nuestro cargo lleguen a esa reflexión. ¿Vale? Entonces, se abre ahorita en lo que es la parte de preguntas y respuestas para todo lo que es la parte de esta pequeña conferencia de la reflexión acerca del dinero en tiempos de pandemia. Adelante. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? ¿Puedo preguntar entonces aleatoriamente? Señorita Tania Colín, ¿está por ahí? ¿No está? Sí, aquí estoy. ¿Sí está? Sí. Dice que todo está muy claro aquí en el chat. ¿No tiene duda acerca de todo este contexto, acerca de la reflexión acerca del dinero? Bueno, yo en lo personal la pregunta que me podría establecer, ya teniendo un negocio, perdón, en estos tiempos de pandemia sería cómo volver a sacar a flote, si en todo caso, o sea, ¿qué estrategia podría tomar
para poder atraer a más clientes o volver a tener esa estabilidad monetaria? Ok, te voy a dar un contexto que he estado pasando. Dentro de muchos de nuestros clientes, bueno, nosotros tenemos una consultoría y esta consultoría, pues bueno, dentro de la pandemia hubo muchos clientes que quebraron. Esta parte de quebrar, pues bueno, quiere decir que pues bueno, ya no te alcanza ni siquiera para ejercer lo que es tu negocio. Hay diferentes estrategias dentro de este nuevo paradigma, que en este caso estamos incursionando a lo que es la parte de la era digital, que es la parte de la era digital. Toda la empresa digital como tal está manifestándose y se va a ir orientando. Por ejemplo, este tipo de conferencias antes se hacían presenciales y quien quisiera ir, pues bueno, iba y pues, tomaba la conferencia. Hoy en día, pues estamos muy distantes cada uno de nosotros, cada quien a lo mejor está en la casa y a lo mejor yo estoy en mi oficina, y estamos en diferentes contextos. Entonces, esa manifestación de diferentes cambios, lo que se ha recomendado a las empresas o pequeños negocios exactamente es incursionarse en esta cuestión digital. Redes sociales, cuestiones de marketing digital, en todo lo que es redes sociales, la cuestión de e-commerce, que se fue exponencial, digamos, en la cuestión de crecimiento, manejar lo que es la parte del sistema fintech, que es el financiamiento tecnológico, todo lo que es la parte pues del banco virtual, o en este caso todo lo que son aplicaciones en cuestiones de logística, de entrega, toda la cuestión de la banca electrónica, aplicaciones de banca, y todas las formas de que se puedan manipular y puedan administrar bien sus negocios. Eso reduce costos. Al reducir costos en los negocios, independientemente que seas un negocio coloquial como en cualquier colonia, que fueras una tintorería, una tiendita de la esquina, o que fueras una pollería, lo que sea, se pueden integrar todos estos medios digitales para que reduzcas costos y estos costos tú los puedas administrar para que tu empresa no quiebre. En la cuestión de recaudación de más clientes, pues ahí tendría que ser una propuesta un poquito más local y una totalmente exponencial a diferentes colonias cercanas a donde esté el establecimiento. ¿Para qué? Para que se acerque al cliente en una cuestión digital y una cuestión más cómoda, y más ahora que, bueno, se abren las aperturas de un pensamiento disruptivo, de ser innovador acerca de lo que se está creando en diferentes plataformas para poder apoyar a los negocios. Eso sería prácticamente lo que los negocios que han sobrevivido están incursionándose, no al 100%, pero en un porcentaje se cambiaron rápidamente a la cuestión de la era digital y son los que ahorita están reactivándose. Los que ya lo entendieron, que fracasaron completamente y están volviendo a reactivarse otra vez como negociantes, particulares o en este caso pequeños comerciantes, entran en este nuevo contexto, pero ya no entran como por medios tradicionales antes de la pandemia, sino ya están incluidos en todo lo que es la parte digital, porque es necesario y obviamente te reduce bastante los costos en todo lo que es el aspecto de la administración de ese negocio. ¿Sí te contesté o yo creo que me extendí demasiado? No, sí, entendí perfecto. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, Tania. Ok, a ver, vamos a manejar otras dos personas, o no sé si alguien tiene una pregunta para ver. Adelante, Carlos Alberto Chávez. Adelante. Sí, bueno, a mí me gustaría saber, por ejemplo, en cuestión de créditos, estos, ¿qué tan buenos son? Y sobre todo, ¿qué tanto nos ayudan a cuidar el dinero? Porque pues obviamente es importante cuidarlo para también poder cumplir los objetivos, ¿no? Ok, me parece buena tu pregunta. En cuestión de los créditos, pues bueno, hay dos maneras donde tú puedes gestar un crédito. En primera, pues bueno, tienes que tener un pequeño pues conocimiento pues de educación financiera en la cuestión de créditos, tarjeta de crédito, crédito personal, crédito PYME, un crédito hipotecario de carro. Cualquier tipo de crédito tienes que saber, pues obviamente, los tres pasos principales, ¿no? O tres elementos principales, que es plazo, que es el tiempo, que es tasa de interés, que es el interés que te van a cobrar por prestarte ese crédito, y el monto. ¿Qué es el monto? Pues la cantidad de dinero que te van a prestar. Esos tres elementos son importantes en cualquiera de los escenarios del crédito. Si tú tienes un pequeño negocio en la cuestión de fomentar lo que es la parte de los créditos,
aquí hay un tabú que tiene bastante gente y hay que, pues bueno, hay que reflexionarlo desde este punto de vista. La deuda. La deuda, mucha gente piensa que no saca su tarjeta de crédito porque piensa que pues los bancos son unos rateros y que ellos siempre van a ganar y todo ese tipo de mitos. La deuda, si tú la tienes bien administrada, es un aliado tuyo. Nada más desde esta premisa. Esta premisa es, el principio de los negocios es que entre más dinero inviertas, más dinero vas a ganar. Entonces, nosotros tenemos dos posturas en cuestión económica, en el perfil del ahorrador y en el perfil del inversor. En la cuestión del ahorrador es que estoy jugando con mi propio dinero. Si pierdo, no pasa nada, yo no le debo a nadie, pero pierdo tiempo porque en el tiempo que me tardé en ahorrar tanto dinero, hice la inversión, perdí, vámonos, vuelvo a lo que es la parte del ahorro. Ese es, digamos que el primer punto. En el segundo, que es donde estoy más familiarizado y obviamente es donde más fomento a todos los estudiantes, porque no hay que tenerle miedo a la deuda. La deuda es una cuestión que se puede administrar. Entonces, al final del día, si yo tengo, vamos a suponer, 50,000 pesos y el banco me presta otros 150,000, yo tengo 200,000 pesos. No sería lo mismo una tasa de interés de ganancia o de rentabilidad del 10% de 50,000 que del 10% de 200,000. Entonces, si esos 150,000 a mí me los presta el banco con una tasa de interés aprox, más o menos para dar un promedio real, está más o menos entre 2.5 a 3.5 mensual, lo que es la parte pues de la tasa de interés, en este caso de un préstamo personal o un préstamo pyme. Entonces, en ese tipo de 2.5%, vamos a manejarlo en el alto, ¿no? 3.5%, pero si yo estoy ganando el 10%, entonces yo estoy alcanzando a cubrir exactamente lo que es el interés que necesito pagar y aparte tengo la posibilidad de seguir jugando con esos 200,000, no solamente con 50,000 pesos. Entonces quiere decir que si yo tengo una buena administración de mi deuda, independientemente de los créditos que tú puedas tener en ese contexto, pues vas a tener un buen negocio. Eso es lo que mucha gente le tiene miedo, a no tener una buena administración del negocio. Entonces la deuda la puedes administrar de tal manera y que en México hay unas tasas muy altas y aún así hay una gran posibilidad de que tengas negocios que sobresalgan ese tipo de tasas de interés para que tú puedas surgir como un empresario exitoso a través de la deuda. Elementos que tienes que saber para que te den un crédito. Obviamente tienes que tener un buen flujo de dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un comprobante de ingresos, que en este caso si estás trabajando para alguien, tiene que darte un recibo de honorarios o tiene que darte un recibo de pago, en el caso de que estés en el régimen de asalariados. Entonces con eso, pues tú vas a una institución bancaria a pedir que te otorguen una tarjeta de crédito o un crédito. Con base en eso, pues bueno, otra de las maneras, si no estás trabajando, si eres independiente, pues bueno, dependiendo de los flujos de dinero de depósitos que tú hagas en una tarjeta de débito o una tarjeta de ahorro, en esta cuenta, pues obviamente el banco también va visualizando o va monitoreando de que tú eres una persona que también tiene dinero, o sea, que constantemente va generando dinero. También es otra manera de que te puedan otorgar el crédito. Otra de las maneras que hay créditos públicos, que en este caso es a través de la Secretaría de Economía, o en este caso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en diferentes apartados sociales, donde empieza lo que es Capital Semilla, o en el caso de lo que es el INADEM y otro tipo de, pues digamos, de instituciones descentralizadas y centralizadas gubernamentalmente que apoyan a los emprendedores con diferentes, pues digamos, aportaciones en la cuestión desde créditos. Entonces con eso, pues tú ya puedes adquirir un crédito. Pero aquí lo reflexivo es que no le tengan miedo a la deuda. La deuda es una de las mejores aliadas que puedes tener para cualquier emprendedor en la cuestión literal de la cuestión de la reflexión del dinero. Si quieres tener más dinero, tienes que invertir mucho más. Y la única manera de que alguien te preste más dinero es a través de los créditos. Entonces, desde ese principio, es la forma de que puedes hacer y convertirte en una persona exitosa monetariamente. ¿Sí te contesté? Sí, muchas gracias. Sí, ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Ok, bueno.
Nada más como último punto, nada más antes de cualquier situación. Es muy importante, si están estudiando negocios en cualquiera de las carreras que existen, es importante que siempre estén actualizados en diferentes tendencias. Hoy en día ha habido un quiebre bastante importante y qué bueno que ustedes están estudiando todavía, porque es un quiebre importante acerca de los modelos. Todos los modelos de negocios, no hay ninguno hoy en día, ninguno que te asegure el 100% de su efectividad, y más por todo lo que ha pasado. Entonces, ahorita es buen pretexto para poder seguir inspeccionando, seguir rompiendo unos paradigmas y empezar a crear nuevas formas de hacer en todas las áreas. Desde el área comercial, desde el área de publicidad, el área de procesos, el área de producción, en todas las áreas hay una gran área de oportunidad para poder fomentar y poder crear diferentes tipos de situaciones en la cuestión de los negocios. Se ha abierto una brecha bastante interesante para que nosotros podamos generar híbridos o implementar diferentes tipos de modelos donde los que van a regir de aquí en adelante. Por eso es importante. Adelante, Susana. Mi pregunta es, por ejemplo, si yo quiero emprender un negocio, a fuerzas tendría que tener un empleo con un salario fijo para que me puedan ofrecer o pueda obtener un crédito de dinero, o cómo sería eso, porque, por ejemplo, yo ahorita no tengo trabajo, tengo 19 años, pero pues quisiera emprender un negocio, ¿ahí cómo le haría? Ok, buena pregunta. Sí, hay diferentes tipos de fórmulas. Te voy a decir las dos que yo conozco. La primera es a través de un apalancamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas un aval, que en este caso sería pues tus padres, que en este caso tendrías que pues como garantía ellos tendrían que poner su nombre y te prestarán ese dinero. Pero antes de eso, pues bueno, vamos a suponer que ya, pues tú ya eres una persona que tiene mayor de 18 años. Entonces, el banco también entra de lo que es el crédito PYME. El crédito PYME, nosotros tenemos la estructura de buscar la manera de convencer, en este caso, a lo que es la parte de prestamista. Si tú vas con un proyecto de inversión, ¿qué quiere decir? Un plan de negocios, donde tienes diferentes estudios. Tienes un estudio técnico, un estudio de mercado, un estudio de administración y un estudio financiero. Esos 4 estudios se consideran un proyecto de inversión. Este proyecto de inversión, tú se lo presentas, en este caso, al gestor que está ahí pues digamos, de cualquier banco en el escritorio, y tú le presentas, mira, yo no tengo dinero, no tengo cómo comprobar ingresos, pero tengo un proyecto de inversión. Entonces tú llegas con ese proyecto de inversión y al final del día ellos lo analizan y ven la viabilidad en la cuestión de diferentes análisis financieros, como análisis de riesgo, análisis de sensibilidad, donde se funge como una garantía de que ese negocio que tú estás tratando de implementar se pueda resolver y te presten el dinero. Si el banco no te lo presta, de todos modos, con ese mismo proyecto de inversión puedes conseguir socios. ¿Por qué? Porque lo estás desarrollando desde tu ingenio. ¿Qué quiere decir? Tu idea de negocio la puedes plasmar y cualquier otra persona que a lo mejor no sea una cuestión financiera, pero dice, ok, si me das el 30% pues digamos, de las utilidades de esta empresa, yo te lo financio. Entonces, en ese contexto, tú estás resolviendo tu idea de negocio hacia un camino importante, no necesariamente un prestamista de que sea un banco o una cuestión gubernamental, sino también puede ser un socio o puede ser alguien que te lo preste porque crea en tu proyecto. Son las dos maneras que yo conozco que son las más eficientes que se han manejado en la cuestión, y más aquí en México, en la cuestión de los emprendedores. Porque muchas veces se van directamente a la incubación de empresa, pero si la incubación es lo que es, solamente no deja morir la idea. Después tienes que pasar a lo que es un acelerador o fomentar, en este caso, el negocio para consolidarlo. Ya los consolidaste. Ahora necesitas un acelerador. Ya después del acelerador, como que ya te dejan solo. Y no, al final del día los negocios es que tienes que buscar un nicho de mercado donde sea recurrente la venta, que sea constante. ¿Para qué? Para que tú empieces a tener una buena administración de tus recursos y puedas empezar a generar más y más y más dinero. Cabe resaltar que hoy en día en el mundo no existe, y más en estos países tercermundistas, cabe señalar que nosotros estamos en ese contexto, es difícil que una persona que esté en una empresa se llegue a consolidar durante tantos años
o antes, digamos en los 80, 70 se podía. Ya a partir de los 90 para acá, ya no se puede consolidar tanto tiempo estando en una organización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un determinado tiempo, 5 o 10 años, te van a dar las gracias y vas a tener que incursionar en otro empleo. Desgraciadamente, aquí en México la competencia cada vez es más alta, entonces el mismo puesto lo aspiran muchísima gente y en este caso es un criterio de oferta y demanda. Entonces, entre mayor oferta haya, ¿qué pasa? Pues la demanda, ¿qué pasa? Pues baja. Pero en este caso, si hay poca demanda, en este caso la oferta sube. Entonces, en ese sentido, para que me entiendan, si hay mucha escasez, pues obviamente va a subir el precio. Si hay muchas personas que quieren eso, pues obviamente hay la facilidad de bajar el precio. Entonces, es una cuestión de oferta y demanda para que se entienda que obviamente si nosotros tenemos muchas personas queriendo trabajar, pues obviamente los salarios bajan. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos identificar que una de las mejores opciones para nosotros tener ventaja ante estos mercados es tener una licenciatura y no solamente desde ese contexto, sino tener todas las herramientas para poder emprender y tener las dos partidas, ser partícipe a lo mejor también de ser empleado y también tener nuestro propio negocio. Eso sería la situación. ¿Sí contesté tu pregunta o quieres que amplíe algún punto? No, sí, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, solamente para cerrar la idea que estábamos planteando, exactamente ese es el punto que tenemos que identificar pues como de quiebre. Hay diferentes posturas de hoy en día, lo que está pasando en cuestiones de México en todas sus áreas. Entonces, pues ustedes van a estar inmersos como trabajadores o como autoempleados, o con este caso a lo mejor crear una empresa, no lo sé. Pero más corto que lejano, ustedes van a estar dentro de este sistema. Entonces, a mí lo que me preocupa es que entren en esta misma dinámica donde pues los sigan acarreando lo que es este criterio de los modelos que ya no están funcionando y que si ustedes buscan la manera de encontrar nuevas formas de cómo hacer negocios, créanme que sí van a dar un buen salto en la cuestión monetaria, ¿vale? Entonces, no sé si tengan otra pregunta. Y si no, pues bueno, pues nada más para darles las gracias en ese contexto, de darles, pues gracias por el espacio, gracias por todo el punto. Y pues bueno, aquí están el contacto, no sé si me puedan agregar, aquí en este caso de Tadeo Barrón, estoy en YouTube, doy ahí lo que es diferentes puntos de negocios, diferentes temas, no son técnicos, simplemente son pláticas de algunos puntos, de algunos conceptos y algunas situaciones, y si quieren algo más personal en la cuestión de una situación de a lo mejor de la tesis y todo y más, que estoy ahí en Grupo Aliat, si necesitan alguna asesoría y todo, con todo gusto. Soy el doctor Tadeo Armando Barrón López, estoy ahí en ETAC Coacalco, y prácticamente pues es mi número telefónico si tienen ahí alguna situación de algún asesoramiento más particular en la cuestión de área de finanzas, en la cuestión fiscal, contable, administrativo. Estoy a sus órdenes, de todos modos ahí los dejo. Y en el canal de YouTube es cuestión de asesorías, digamos que hasta gratis, porque ahí están pues muchos videos, se suben videos cada semana, donde hay diferentes temas, donde se tocan puras cuestiones de negocios, ¿vale? Entonces, sin más, si no tienen otra pregunta, pues bueno, sería todo por mi parte y pues darles las gracias para esta cuestión de pues este espacio. Maestra, pues muchísimas gracias. A ver, adelante, Stephanie. Muchísimas gracias, doctor. De igual forma, muchísimas gracias a la maestra Erika Montserrat por darnos este espacio de su clase. También muchísimas gracias a los alumnos también por esta parte de la parte de la participación, que también es muy funcional para que estos contenidos que al final nos ofrece pues sean más fructíferos. Muchísimas gracias por la participación, gracias por el espacio. Doctor, muchísimas gracias por esta información hacia nuestros alumnos, lo cual no dudo que va a ser de
de gran ayuda, sobre todo por las carreras en las que se encuentran. Esto les va a ayudar muchísimo dentro de sus clases y fuera de las mismas. Muchísimas gracias, que todos tengan una excelente tarde y pues le dejamos el espacio a la maestra Erika. Muchas gracias a todos.